Ok, perfecto. Entonces, como habíamos estado viendo, nosotros tenemos dos maneras para poder representar los grafos, mediante una matriz de adyacencia o mediante una lista de adyacencia. Pero aquí hay consideraciones bastante interesantes, porque una matriz, acordémonos que es una estructura estática, ¿sí? Nosotros en una matriz tenemos la dimensión de las filas y la dimensión de las columnas, donde cada una de las celdas no es más que una arista, ¿ok? Entonces, si solo estamos viendo la conexión, si un nodo está conectado con otro, pues basta que este valor sea un booleano, falso si no está conectado o true si está conectado. Igual podríamos colocarle 0, 1, pero ojo con esto, esto no deja de ser una estructura estática, pero los grafos los creamos de manera dinámica. Nosotros en una instancia no sabemos cuántos nodos vamos a tener. Entonces, una práctica que nosotros teníamos es que decíamos, por ejemplo, que íbamos a tener una matriz y colocábamos un número enorme o un vector y colocábamos un número enorme en las direcciones y luego pedíamos un tamaño. Pero acordémonos que esto es lo que hemos estado evitando, el desperdicio de memoria. Porque imagínense que aquí yo bien pude haber creado una matriz de enteros de 100%, ¿ok? Y cuando el usuario viene y crea el nodo, resulta que solo tenemos 4. Entonces tenemos 96 para acá y 96 para acá que estamos desperdiciando. Ya vamos a llegar ahí. En el caso de las listas enlazadas, pues aquí es algo bastante interesante, porque nosotros podemos tener un arreglo, ¿ok? Un arreglo de nodos, y aquí tenemos 4 elementos, y cada uno de estos arreglos puede tener adentro un arreglo de conexiones, los nodos con los cuales se está conectando. Pero vamos a caer en lo mismo. ¿Cuántos elementos tiene que tener este vector inicialmente para no quedarse corto y para no desperdiciar memoria? Porque entonces sigamos con listas enlazadas. Un puntero raíz y una lista de nodos y que cada nodo tenga una lista de los nodos con los que se está conectando. Esta parte de aquí, ustedes no deberían tener ningún inconveniente en desarrollarla, porque es una lista. Pensar en una matriz de adyacencia, si no están utilizando una matriz, pues ya puede ser una consideración un poquito más compleja, pero nada de lo que nos tengamos que preocupar. Por otro lado, ¿qué pasa si no solo me interesa la conexión, sino que es un grafo ponderado? En este caso, yo sé que el elemento en la posición 0 de la matriz está conectado con el elemento de la posición 1. México lo conecto con Estados Unidos y hay 2000 kilómetros entre ellos dos. Entonces, ya no solo me basta saber si están conectados, sino que yo tengo que darle un valor a esa conexión. Y es que cuando nosotros mirábamos árboles, nosotros mirábamos los nodos y mirábamos las aristas y nunca reparamos en las aristas. Ah, sí, perfecto, se llama arista, me denota la relación de un nodo con otro, pero está ahí. Ahora que estamos viendo grafos, nos damos cuenta que estas aristas pueden tener varios valores. De hecho, la arista es en sí misma una estructura dependiendo de todo lo que esté almacenando. Pensemos en esto. Las listas y las colas las podemos implementar eficazmente utilizando arreglos. Los árboles requieren punteros porque es una asignación de memoria dinámica. Y aunque una lista la puedo implementar con un arreglo, es mucho más eficiente si hago uso de memoria dinámica, incluyendo nodos en su construcción. Una estructura con un puntero al elemento siguiente y puede ser también el elemento siguiente con el anterior, doblemente enlazada. En el caso de los grafos, si yo quiero estar utilizando memoria dinámica como con los árboles, caemos en el problema de que es una estructura cíclica. ¿Cómo vamos a controlar que ya visitamos un nodo?
¿cómo vamos a visitar que ya utilizamos la información de esa conexión? Entonces, los grafos, por eso los implementamos mediante matrices de adyacencia o mediante listas enlazadas. Pero aquí hay un problema. Una matriz es un arreglo bidimensional. ¿Cómo yo no voy a desperdiciar memoria si estoy utilizando un arreglo bidimensional? Vamos a crear aquí un ejemplo, grafo 3.cpp. Claro que sí. Hagamos esto para que ustedes vean mejor. Y es que pensemos, ¿ok? Pensemos en esto. Claro, nosotros venimos y teníamos nuestro programa, claro que sí, esto pues lo vamos a utilizar toda la vida, namespace, std, mientras estemos utilizando la interfaz de terminal. Y bien, acá tenemos nuestro programa principal y vamos a retroceder un poco en el tiempo, ¿sí? Cuando nosotros veníamos y decíamos que teníamos que crear una matriz por si acaso. Entonces nosotros veníamos y decíamos, int matriz. Y aquí lo que les mencionaba, tenemos 100 filas y tenemos 100 columnas, ¿ok? Pero luego nosotros veníamos y definíamos una variable llamada tamaño. Y se la preguntábamos a la persona. Algo así como que, ¿sabe qué? Por favor ingrese el tamaño para la matriz cuadrada, ¿ok? Para la matriz cuadrada, ¿sí? Y nosotros luego de hacer esa solicitud, solicitábamos que la persona ingresara ese tamaño. Con ese tamaño, entonces ustedes hacían la lectura y decían for int i igual a 0, punto y coma, y menor ahora que este tamaño y más. Y adentro del for i hacían un for j, ¿ok? Y no lo voy a terminar de escribir porque esto ustedes ya lo conocen. Pero caíamos en que desperdiciábamos memoria. Más adelante, nosotros comenzamos en este mismo curso a crear funciones. Entonces nosotros, por ejemplo, decíamos mostrar matriz y ¿qué era lo que teníamos que recibir? Pues recibíamos una matriz. Y aquí venía algo interesante. Yo les decía a ustedes, esto se pasa por valor o se pasa por referencia. Cuando teníamos los arreglos, nosotros así como que, ok, todas las variables las pasábamos por referencia, pero los arreglos los pasábamos por valor. Y yo les decía, ok, les van a decir a ustedes que como es un arreglo, se va a pasar por referencia. Pero en realidad no es así. Lo que sucede es que se pasa un puntero a la primera posición de ese arreglo. No me importa las dimensiones que tenga. Se va a pasar un puntero. Y luego, pues como todos son elementos del mismo tipo, lo vamos a seguir utilizando. Qué interesante. Esto que acabo de mencionar, ahora considerémoslo en esto. Digamos que yo tengo un vector, ¿ok? De 10 posiciones y todos los valores están inicializados en 0, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacíamos lo siguiente? Int i igual a 0 y, ¿qué hace ese 9 ahí? ¿Y por qué puse una O? Y menor que 10, punto y coma, y más, ¿ok? Entonces, nosotros ahora podríamos decir y de su, le vamos a dar un más, aquí le vamos a dar un más, aquí le vamos a dar un y aquí vamos a ponerle un 2 puntos, un espacio, y aquí vamos a colocar vector, permítanme, aquí ponemos y, claro que sí, sorry. Pienso que estoy en otro lenguaje de programación. No es más, es menor. Y aquí colocamos entonces vector de su i, ¿ok? Y hacíamos esto, y un fin de línea. Pues cuando nosotros hacemos esto, obviamente lo que estamos haciendo es recorriendo el vector y mostrando todos los elementos. No es nada del otro mundo. Pero entonces, en determinada parte del curso, yo les hice esto. Aumenté el tamaño del vector y esto no me dio error.
Después les dije, ok, de manera dinámica me crea posiciones. Nos fuimos a estudiar punteros, estudiamos nodos, pero aquí hay algo bien interesante. Esto no es una lista. Porque acuérdense que para recorrer una lista, yo tengo que mandar a decir elemento siguiente y hago una llamada recursiva. Y si se fijan, aquí se evidencia, esto fue creado de manera estática porque está inicializado, pero esto sigue siendo un arreglo y se crea de manera dinámica. Entonces, unamos todo el conocimiento que nosotros hemos adquirido hasta el momento. Entonces, yo puedo decir perfectamente que tengo un puntero llamado vector dinámico, ¿ok? Tengo un puntero llamado vector dinámico y luego tengo una variable llamada tamaño. Entonces, le puedo pedir al usuario ingrese longitud, ¿ok? Ingrese longitud y que el usuario venga y me ingrese un tamaño. ¿Qué es lo que puedo hacer yo con ese tamaño? Pues vean lo que va a pasar ahora. Vector dinámico va a ser igual a new int, ¿ok? Puntero, un array de longitud, tamaño. Y nosotros podemos hacer esto. Ya habíamos dicho que esto iba a ser un puntero. Y cuando nosotros pasamos los valores por referencia, en realidad lo que pasábamos era un puntero al primer elemento. Es más, si mal no recuerdo, puedo inicializar directamente los valores así. Entonces, veamos qué pasa si ahora hago for i igual a 0, punto y coma, i menor, pongámosle 5, punto y coma, i más, ¿ok? Y aquí lo que vamos a hacer es un cout y vamos a tirar vector dinámico de su i con un espacio en blanco, no, mejor con un cambio de línea, mejor con un cambio de línea, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a pedir una longitud, yo le voy a decir 3, pero miren que me creó dinámicamente los 5. Es decir, hemos creado un arreglo dinámica. En vez de caer en aquello de vector máximo, poniéndole 100 posiciones y luego limitándonos a lo que el usuario decía, podemos simplemente crear un puntero del tipo entero y dinámicamente crear un array. Entonces, de manera dinámica, yo puedo elegir cuántos nodos van a haber. Una vez que yo elijo de manera dinámica cuántos nodos voy a ocupar, puedo crear una matriz dinámica, que en realidad es un elemento estático, pero no voy a desperdiciar memoria. Si yo estoy utilizando 5 vértices, pues puedo crear un arreglo bidimensional de 5 por 5. No necesito desperdiciar memoria. Y con eso nosotros culminamos la parte de memoria dinámica. Podemos crear arreglos de manera dinámica para poder tratar con este tipo de estructuras. Y vean, si nosotros nos vamos al sitio web de estructuras de datos con el cual estuvimos viendo algunas animaciones, el grafo, ¿dónde estaba el grafo? Network Flow, Graph, había uno que es un solo grafo, Cycle Finding, grafo creo que es este, grafo transversal, creo, acabo de recibir una notificación, ¿me escuchan bien? Solo avísenme si me escuchan bien. Por cualquier cosa. Acá. ¿Sí me escuchaban bien? Bueno, voy a cambiar este micrófono. No, no es este. No recuerdo cuál es, pero, ustedes tienen aquí el grafo. Aquí está estructura, grafo. Y ustedes se van a fijar que esto es muy común. Nosotros tenemos la matriz de adyacencia y tenemos las listas. Y nosotros podemos editar el grafo. ¿Y qué es lo que hacemos?
Primero, creamos los nodos y los nodos, cuando ya los tengo definidos, comenzamos a crear las conexiones. Una vez que nosotros tengamos las conexiones, lo que vamos a hacer entonces es, sabiendo esto, podemos ya de manera dinámica crear la matriz. Y la matriz es un arreglo bidimensional que nos vamos a dirigir por sus índices. Vean qué interesante. Lo creamos de manera dinámica, pero no utilizamos el puntero. Acuérdense que en una lista decíamos elemento siguiente. Yo puedo crear un vector dinámico y utilizar los índices para mi comodidad. Y aquí yo lo veo. El nodo 0, ok, aquí está el nodo 0, está conectado. ¿Y con qué está conectado? Lo van viendo ustedes acá, con el 1 y con el 2. Está conectado con el 1, está conectado con el 2. El nodo 8, este nodo de acá, está conectado con el 3 y con el 5. Claro, yo cuando dibujé el nodo, lo pasé por encima del 6, pero acuérdense que lo conecté directamente con el 3. Pues eso es lo que ustedes van a hacer. Ustedes van a tener, por ejemplo, una base de datos de ciudades y tienen información de estas ciudades. Entonces, van a ocupar las ciudades como tal y van a tener las aristas. Y retomemos al ejemplo en pantalla. Vemos que tenemos 4 nodos. Entonces, los nodos son los países, nuestros vértices, ¿sí? Y luego tenemos las conexiones, que son las aristas. De México a Estados Unidos, bidimensional. De Estados Unidos de México a Canadá. De Estados Unidos a Brasil. De Estados Unidos a Canadá. Y de Canadá a Brasil. Si yo quisiera ahora crear esto como una matriz de adyacencia, no solo me limito a colocar si está o no conectado, sino que ya puedo colocar la ponderación. Esto me amplía a saber que esta celda de acá es una estructura. Entonces, cada intersección fila-columna, lo que yo tengo es un struct. Y era lo que decíamos de los asientos. Lo que yo tengo aquí es un asiento, pero yo tengo que saber en qué fila y en qué columna. Claro, nosotros tenemos como llave primaria el índice. El índice 0 corresponde a México. El índice 2 corresponde a Canadá. Entonces, el nodo en 0,2, este nodo de acá, está relacionado por su primera dimensión con este elemento y por su segunda dimensión con este elemento de acá. Y ya. Queremos una lista, ok. México, ¿con quién está conectado? Con Estados Unidos y con Canadá. Coloco el nodo con el que está conectado y la información de la arista. Ya sea que esté utilizando una matriz de adyacencia o esté utilizando listas de adyacencia. Podríamos pensar entonces, por ejemplo, en un struct ciudad, nombre, capital, moneda, y luego tenemos una conexión o la arista, ciudad de origen, ciudad de destino, distancia. Y ojo que aquí incluyo ciudad de origen y destino para almacenarlo y no tener que estar dependiendo solo del índice. Entonces yo puedo tener una matriz de adyacencia construida de manera dinámica. Ese es el ejemplo, creo que es este de acá. Ustedes tienen los códigos fuentes. No voy a reparar mucho en el código porque es algo que ya saben hacer. Y de nuevo, ustedes crean el código y pueden solicitarle un modelo de lenguaje que se los documente, que se los refactorice para que tenga mayor orden. ¿Qué fue lo que yo hice acá? Yo primero lo programé y luego, ¿sabes qué? Colócalo. Bien, tenemos máximo ciudades 4, máximo de conexiones 5. ¿Por qué? Porque no estoy usando arreglos dinámicos. Voy a utilizar arreglos estáticos. Tenemos el struct ciudad, nombre con ID. Tenemos el struct conexión, origen, destino y distancia. Inicializamos ciudades. Vamos a agarrar un elemento, ¿ven? Un puntero. Tenemos acá. Ciudades 0 es México con el 0. Ciudades 1 Estados Unidos con 1. Ciudades 2 Canadá con 2. Ciudades 3 Brasil con 3. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Pues estoy mandando el nombre y el ID.
Ahora que ustedes ya manejan memoria dinámica, van a ver esto así como que, ¿por qué no simple y sencillamente le dijo new ciudad llamando al constructor y pasándole esos valores? Era muchísimo más eficiente. Tener una lista de struct en ese sentido era mucho más ineficiente. Pues aquí tenemos las conexiones. Igual, origen, destino, distancia. Eso es lo que tenemos. Tenemos mostrar matriz de adyacencia, agarro mi arreglo de ciudades, agarro mi arreglo de conexiones, agarro cuántas ciudades hay y cuántas conexiones yo tengo. Voy a crear una matriz de adyacencia, máximo ciudades, ¿ok? Este valor de acá, máximo ciudades, ven que es estático, no me sirve para hacerlo de manera dinámica. Y con un for in, pues vamos a ir desde el 0 hasta el número de conexiones, origen, conexiones de su i, destino, conexiones de su i, distancia, conexiones de su i. Y luego, ¿qué es lo que hago? Matriz de adyacencia, origen, destino, distancia. Estoy recorriendo los elementos y estoy colocando en orden origen, destino, origen, destino, destino, origen, la diagonal principal, arriba de la diagonal principal, abajo de la diagonal principal. Eso es lo que ocupaba, ¿no? También pueden verlo que como esta es una matriz bidirigida, bidireccionada, puedo hacer esto. Si no, tendría que no clonar lo que está arriba de la diagonal principal, sino que simple y sencillamente colocar los elementos. Y se manda a imprimir, que imprimir una matriz, pues no hay ningún problema. SEPW, acuérdense que esto viene con la librería Iomanip, y aquí lo que tengo es la cantidad de espacios que quiero que mida. Y de esos espacios va a ir restando lo que tenga el componente. Y con la lista, como no estoy usando memoria dinámica, la lista es un dolor de cabeza. La lista de verdad que es un dolor de cabeza. Eso sale mucho más fácil de hacer. Upa, ¿qué pasó? Matriz de adyacencia. ¿A dónde escribí algo? ¿A dónde? No sé, tengo un archivo en el que he escrito algo o a saber qué letra me comí. A saber qué letra me comí ahorita que estaba explicando. Y en vez de ver dónde me sale, ok, este archivo temporal, detesto que me haga esto Visual Studio Code. Que cuando me equivoco en la configuración de teclas, me pone un nuevo archivo. Ahí está. Entonces, primero vemos las ciudades en el grafo. Con estas ciudades y obviamente teniendo las conexiones precargadas, creamos la matriz y mostramos la lista. Pero es demasiado engorroso. Estoy utilizando unidades estáticas y veo que se me complica bastante. Si yo quisiera utilizar memoria dinámica, vean que hasta la longitud del sistema es mucho más pequeño. Y lo único que yo hago es que creo las listas. Tenemos ciudad nodo, ahora tenemos conexión nodo, que conexión nodo, como es una lista, lo que va a tener es el destino, porque son los destinos, cada nodo está conectado con diferentes destinos y la distancia entre cada uno de ellos. Entonces vean, conexión, este es el constructor, recibo un nodo destino, pongo la distancia y le pongo los valores al nodo. Acá creamos ciudad nodo, tenemos el nodo perfecto por acá, que es al final lo que estamos metiendo nosotros ahí. Y creamos la lista enlazada. Creamos la lista enlazada. Ahora le podemos poner un montón de funciones. En realidad podríamos buscar, agregar, no, imprimir grafo. Acá solo recorremos la lista enlazada y el código fuente es mucho más pequeño y es más eficiente. ¿Por qué? Porque está utilizando memoria dinámica. Ustedes tienen ambos archivos para estudiarlos, para ver el código. Como les digo, es algo que no voy a pedir que se implemente, pero el que tenga curiosidad, la persona que tenga curiosidad, que lo vea. Aplicaciones como Google Maps, Google Earth, Waze, Pokémon Go de Niantic, todos estos juegos utilizan estos grafos.
Los vehículos autónomos utilizan todos estos grafos. Los nodos son las intersecciones de calles, las aristas son los segmentos de calle y la ponderación, una cantidad de información que para qué le cuento. Son struct enormes. ¿Y qué es lo que hacemos? Movernos del punto A al punto B. Y así como nosotros tenemos agregar elemento al grafo, ese elemento puede ser un vértice o puede ser una arista. Entonces, podemos agregar un vértice y luego podemos agregar una conexión. En el caso de los árboles, las conexiones eran automáticas. En el caso de las listas, las conexiones eran automáticas. Acá tenemos agregar nodo, agregar conexión. El nodo generalmente viene de un elemento estático, ya existe un edificio, ya existe una localidad, y la conexión se va creando de manera dinámica. Y existen algoritmos para trabajar con grafos. Uno de los más famosos es este de Dijkstra, que lo que hace es que me permite encontrar la ruta más corta entre dos puntos, pasando por todos los nodos que las conectan. Yo tengo el punto A, tengo el punto B, entonces este es A y este es B, y digamos que ir de A a B me tarda 200, pero aquí tengo C, aquí tengo D y aquí tengo B. De A a C hay 100, de C a D hay 10 y de D a B hay 50. Entonces, este algoritmo lo que hace es que me dice, ok, si tú quieres ir de A a B, te vas a tardar 200. Pero si te vas de A a C, a D y a B, llegas en 160. Que hay muchos memes en esa diferencia entre Waze y Google Maps. Que Google Maps le pone una hojita y le dice, ok, si te vas por este camino que es más largo, vas a ahorrar combustible y te vas a tardar 5 minutos menos. Y lo manda uno a dar una gran vuelta, pero en efecto son 5 minutos menos. Uno dice, ok, la ruta que me gasta más combustible, por ejemplo, yo llego en 25 minutos y gasto más combustible. Y hay otra ruta que me gasta 30, ok, pero gasta menos combustible. Y Maps usted lo configura para ver qué es lo que quiere. Si eficiencia en cuanto al consumo o eficiencia en cuanto al tiempo. ¿Y qué es lo que está utilizando este señorito de acá? Ese algoritmo de ahí. Plataformas como LinkedIn o Facebook utilizan grafos para mapear conexiones entre usuarios. Usted llega a visitar a una persona, pues su correo electrónico ahí queda y tiene acceso a su correo y a ver sus contactos, pues contactos de contactos y ahí se va. Hay una parte, no recuerdo cuántos contactos nos separan de cualquier persona. Creo que son 5 contactos. Por ejemplo, si usted quiere saber si puede contactar a Trump, debería de haber, según el algoritmo, por lo menos 6, por lo máximo 6 contactos para llegar a él. Es decir, usted tiene acceso dentro de los círculos que frecuenta a alguien que tiene acceso a alguien, que tiene acceso a alguien, que tiene acceso a alguien, que tiene acceso a Trump. Y eso fue lo que utilizaba Facebook. Por eso es que a veces usted está con un grupo de personas y de repente ya le salen las personas en Facebook y usted no las tiene de contacto. Pues se hizo una búsqueda de anchura ahí para ver cómo nosotros podíamos estar conectados. Los nodos son las personas o perfiles de usuario. Las aristas son las conexiones con sus diferentes tipos. ¿Cómo hacemos esta búsqueda? Con algoritmos de anchura. Tenemos el Breadth First Search, que es una búsqueda de anchura que me permite la menor longitud desde el padre hasta el hijo en el árbol para poder encontrar personas y conexiones. Los gestores de paquetes como apt, que utilizamos en Linux, o npm, que también utilizamos en Linux, sistemas de construcción utilizan grafos dirigidos acíclicos para manejar dependencias. Usted dice, ok, necesito instalar este programa, pero es que ese programa necesita este otro programa. Y este otro programa necesita este otro programa. Entonces recorremos el árbol, agarramos todas las dependencias, las metemos en una cola
y las empezamos, o en una pila, dependiendo de cómo lo programemos, y las empezamos a vaciar esa pila o a vaciar esa cola, instalando todas las dependencias hasta llegar al programa que nosotros ocupamos. Windows le pide que usted las instale. Por lo menos la última vez que yo utilicé Windows, usted quería instalar algo y le decía, este programa necesita no sé qué runtime acá, descárguelo e instálelo. En el caso de Linux, él hace la instalación automáticamente. Los módulos son nodos y la relación A depende de B, es la arista dirigida. Por ejemplo, el ordenamiento topológico, que se basa también en búsqueda de profundidad, lo que va haciendo es que va agarrando los paquetes y sus dependencias y los va ordenando, poniéndolos en orden de cuál tengo que instalar primero, que es el que menos dependencias tiene, es el más independiente. En programación, cuando ustedes tienen una base de datos, hacen lo mismo. Ustedes tienen una tabla y esta tabla tiene adentro, esta tabla solo tiene llave primaria. Pues esta tabla tiene llave primaria y tiene una llave foránea. Entonces, obviamente, antes de programar esta tabla de aquí, tienen que programar esta, porque no depende de nadie. Usted puede colocar un script de SQL y dárselo a este algoritmo y que le diga el orden en que tiene que programar y definir las tablas. Cuando las empresas de telecomunicaciones buscan conectar servidores o ciudades con fibra óptica, el objetivo es minimizar el costo total, la menor distancia entre los nodos. Entonces tenemos árboles de expansión mínima, ¿ok? Y tenemos algoritmos como el Kruskal-Prim o el Union Find, que son algoritmos precisamente para calcular la menor distancia para maximizar costos. En plataformas de servicios como Uber, nosotros asignando conductores a pasajeros, o en sistemas universitarios asignamos aulas a las clases. Para eso vamos a utilizar grafos bipartitos. Los nodos se dividen en dos conjuntos disconjuntos donde los aristas solo conectan con nodos de conjuntos diferentes. ¿Cómo así? Aquí tenemos la persona A, la persona B, la persona C, la persona D, la persona E, la persona F. Este es un pasajero, este es un conductor, este es un conductor, este es un pasajero, este es un conductor, este es un pasajero. Si esta persona está buscando un Uber, lo que le tiene que mostrar la aplicación solamente son los conductores. Si este conductor está esperando carrera, solo le tiene que mostrar pasajeros. Aunque dentro de la aplicación nuestro nodo pueda ser una persona, un pasajero o un conductor, dependiendo de ese rol, solo me muestra los nodos opuestos. Eso es lo que hacen estos algoritmos. Flujo máximo, el algoritmo de Ford-Fulkerson, para determinar emparejamientos óptimos, o como les digo, grafos bipartitos, que eso se va para la parte de servicios. A diferencia de estructuras lineales, en los grafos la condición de parada no puede ser llegar a un valor nulo, porque nunca vamos a llegar a un valor nulo. Como es una estructura cíclica, y eso lo vengo explicando desde ayer, entonces no es como que me voy a detener cuando encuentre un valor nulo. Entonces lo que hacemos son búsquedas de anchura y búsquedas de profundidad, donde lo que me interesa es qué tan adentro yo llego. Y yo les decía, si yo tengo A conectado con B, B conectado con C y con D, y D conectado con A, yo comienzo la lista. A está conectado con B. Ok, me parece bien. B está conectado con D, pero D está conectado con A. Pero A está conectado con B, pero B está conectado con D, pero D está conectado con A. A eso se refiere. ¿En qué punto yo ya voy a detener esa profundidad? Cuando ya esto ya se vuelve repetitivo, cuando me quedo atrapado en un ciclo, tengo que romper esa parte de repeticiones. El TDA grafo, pues tiene el conjunto de operaciones para manipular vértices y aristas sin importarme cómo lo voy a hacer. Añadimos un vértice, removemos un vértice, obtenemos los nodos que son vecinos, yo le mando el vértice y me da las aristas, recorridos en profundidad y anchura,
retornar el valor y el costo de una arista específica, saber si el grafo está vacío, añadimos aristas, removemos aristas, ver si un vértice es adjunto a una arista. Por ejemplo, aquí yo tengo esta arista, los vértices adjuntos son los adyacentes, estos dos no. Pues eso es lo que yo hago generalmente cuando tengo grafos. Y obviamente podríamos hablar más, podríamos colocar un montón de algoritmos y podríamos ver un montón de aplicaciones, pero lo vamos a dejar hasta acá. El día de mañana vemos una parte express, HTML y CSS, y terminamos contenido. El jueves ustedes presentan el último examen y la próxima semana son las reposiciones. El día del examen, hablamos antes de hacer el examen sobre las reposiciones. Espero haberme dado a entender. Agradezco muchísimo su atención. Coman bien, duerman bien, hagan ejercicio y no olviden protector solar y bálsamo labial. Si alguien tiene alguna